Hello, my name is Gilandri Dequel de Leon Ramirez, student ID number 100705062. 80.1. Okay. 80.1. Make word combination using a word from each box. Look at A, B, and C. The opposite to help you. Ambulance, technician, artificial limbs, cold food, constant lens, heart professional, intraocular pressure, occupational therapist, social worker. 8.2. With a light-haired professional could best help the following people. Look at A, B, and C, and D opposite to help you. A Joe, a married woman who has Joe had a baby. Social worker. Hey woman who is having difficulty using her right arm following a fracture. Occupational therapist. So, someone who needs glasses. Optician. An elderly woman who has had a below knee amputation. Protectis. A man whose wife has Alzheimer's disease. Social worker. A man with a facial affection of his feet. Chiropodist, podiatrist. 8.3. Complete the text. Look at A and C opposite to help you. A protective word with patients of all ages as a member of a clinical team based at a large hospital. The patient may need a protectis as the result of the accident or amputation following a disease such as a diabetes. Alternatively, they may have been born without a limb. Orthotists work alongside doctors, nurses, physiotherapists, and occupational therapists to give the pills under their care the best possible. Rehabilitation. Their main aim is to enable the patient to lead a normal life at work and leisure. Activities of their work. A clinic is a part of the amputation service and also visits other centers to provide a service for people with special needs. They deal with people of all ages. For instance, children who have cerebral palsy may require of their orthosis to help the work, and the many older people need essential shoes to correct deformities. If damage any part of the human skeleton may require some form of orthosis. The orthosis may be needed to responsable the body on to relieve pain. In Spanish. 8.1. Forma de combinaciones de palabras usando palabras de cada recuadro. Mira la sección A, B, C y D de la página opuesta para ayudarte. Técnico de ambulancia. Extremidad artificial. Pie sambo. Lente de contacto. Profesional de la salud. Presión intraocular. Terapeuta ocupacional. Trabajador social. 8.2. ¿Qué profesionales de la salud aliados podrían ayudar mejor a las siguientes personas? Mira la sección A, B, C y D de la página opuesta para ayudarte. Una mujer joven y soltera que acaba de tener un bebé es trabajador social.
Una mujer que tiene dificultad para usar su brazo derecho después de una fractura, terapeuta ocupacional. Alguien que necesita gafas, óptico. Una mujer mayor que ha tenido una amputación debajo de la rodilla, proteticista. Protecista. Un hombre cuya esposa tiene una enfermedad de Alzheimer, trabajador social. Un hombre con una infección por hongos en los pies, podólogo. 8.3. Completa los textos. Mira la sección A y C de la página opuesta para ayudarte. Un protetista trabaja con pacientes de todas las edades como miembro de un equipo clínico en base en un gran hospital. Los pacientes pueden necesitar una prótesis como resultado de un accidente o una amputación a causa de una enfermedad como la diabetes. Alternativamente, puede haber nacido sin una extremidad. Los ortecistas trabajan junto a médicos, enfermeros, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales para ofrecer a las personas bajo su cuidado la mejor rehabilitación posible. Su objetivo principal es permitir que el paciente lleve una vida normal en el trabajo y en su tiempo libre. Un ortesista suele trabajar en una clínica como parte del servicio ambulatorio y también visita otros centros para ofrecer atención a personas con necesidades especiales. Atienden a personas de todas las edades. Por ejemplo, los niños que tienen parálisis cerebral pueden necesitar órtesis para ayudarles a caminar, y muchas personas mayores necesitan zapatos especiales para corregir deformidades. Si se daña alguna parte del esqueleto humano, puede requerirse algún tipo de órtesis. La órtesis puede ser necesaria para recolocar el cuerpo o para aliviar el dolor. 9.1. Complete the table with words from A, B, and C opposite. Put un stretch mark in front of the stretch syllable in each word. The first one has been do for you. Verbs: noun, admit, admission, assist, assessment, discharge, discharge, operate, operation, refer, referral, treatment. Make a 9.2. Make word combination using word from each box. Look at C opposite to help you. Equally ills. Assessment Johnny. On Juden. Referral later. Mating list. 9.3. Which hospital department will be most operating for the following patient? Look at A, B, and C opposite to help you. A woman in diabetes common department is endocrinology. A patient who has a radical prostatectomy department is urology. A patient who is to have a skin lesion removed department is dermatology. A man with a foreign body in his eyes department is ophthalmology. A woman with a trachea abortion department is gynecology. Gynecology. 9.4. Complete the extract from an information leaflet for patient. Look at A, B, and C opposite to help you. Information for outpatients. Wear your
When Joe arrived at the operation department, please the receptionist who will welcome you. Check your dactyl details and direct you to the 20 area. The length of the visit will depend on the director you're going to have. You may need to have some tests, such as the X-ray we could make going to another department. Or you may be referred to other professionals such as a physiotherapist or dietitian. You may need to revisit the clinic. It's fast at the clinic want to see you again. Another appointment will be arranged for you. If you need to be admitted to hospital for mental trauma, extra as an inpatient, or for days secured you will be to when this is likely to happen. If you do the need future treatment, you will be discharged to your GP's care. The length of your visit will depend on the treatment you're going to have. Luke may need to have some tests, such as an X-ray, which could be going to other departments. Or you may be referred to other professionals such as a physiotherapist or dietitian. You may need to revisit the clinic. If staff at the clinic want to see you again, another appointment will be arranged for you. If you to be admitted to hospital for more treatment, either as the inpatient or for day surgery, we will be told one is likely to happen. If you do not need further treatment, we will be discharged to your DP's care. In the Spanish. Completa la tabla con palabras de la sección A, B y C de la página opuesta. Coloca una marca de acento delante de la sílaba acentuada y en cada palabra el primero ya está hecho para ti. Verbo y sustantivo. Admitir, admisión. Evaluar, evaluación. Dar de alta, alta médica. Operar, operación. Remitir, derivación. Tratar, tratamiento. El 9.2. Forma combinaciones de palabras usando una palabra de cada recuadro. Mira la sección C de la página opuesta para ayudarte. Gravemente enfermo. Unidad de evaluación. De turno. Carta de derivación. Lista de espera. 9.3. ¿Qué departamentos hospitalarios serían más adecuados para la sección siguientes pacientes? Mira la sección A, B y C de la página opuesta para ayudarte. Una mujer en coma diabético, endocrinología. Un paciente que acaba de someterse a una prostatectomía radical, urología. Un paciente al que se va a extirpar una lesión en la piel, dermatología. Un hombre con un cuerpo extraño en el ojo, oftalmología. Una mujer con amenaza de aborto, ginecología. 9.4. Complete el extracto de un folleto informativo para paciente. Mira la sección A, B y C de la página opuesta para ayudarte. Información para pacientes ambulatorios. Cuando lleguen
El departamento de consulta externa, por favor, informe a la recepcionista, quien le dará la bienvenida, comprobará sus datos y le dirá a la sala de espera. La duración de su visita dependerá del tratamiento que vaya a recibir. Es posible que deba someterse a algunas pruebas como una radiografía, lo que podría explicar acudir a otro departamento. También puede ser derivado a otros profesionales como un fisioterapeuta o un dietista. Es posible que deba regresar a la clínica si el personal de la clínica desea volver a verlo. Se le concederá una otra cita. Si necesita ser ingresado en el hospital para recibir más tratamiento, ya sea como paciente hospitalizado y para una cirugía ambulatoria, se le informará cuando sea probable que esto ocurra. Si no necesita más tratamiento, será dado de alta para continuar con el cuidado de su médico de cabecera. Okay. 10.1. Complete the sentence. Look at A opposite to help you. Children over 16 and people with some chronic disease do not have to pay prescription charges in the UK. Patients with mobility problems may be unable to go out. They are housebound. The average GP appointment is 10 minutes long. A locum is someone to take the place of the staff member who is off leave. Care out of hours, OOH treatment. 10.2. Make word combination using a word or phrase from each box. One word combination can be used twice. Look at A and B opposite to help you. Change dressing. Make appointment. Make house visit. Perform minor surgery. Refer a patient. Run a clinic. Supervise staff. Take messengers. 10.3. With member of a practice to look. Practice team would be responsible for each of the following. Look at B opposite to help you. Write a clinic for pregnant woman with wife. Taking a patient who to strengthen his broken leg. Physiotherapist. Letting the GP know that a patient can't come to her appointment. Receptionist. Write a clinic for people who want to lose weight. Practice nurse. Visiting a patient who has just recovered after an area operation. District nurse. Carry out check-ups on children in a poor neighborhood. Heart visitor. Organizing cover for an upstairs doctor. Practice minor year. 10.4. Complete diary for Dr. Stuart afternoon. Look at A and C opposite to help you. 1 o'clock, 2 o'clock p.m. Practicing waiting over sandwich lunch. 2 o'clock, 4 o'clock p.m. Afternoon surgery. 12:10 minute appointment. 4 o'clock, 4:20 p.m. Coffee break. 4:20, 5 o'clock p.m. Check with receptionist for messages. Deal with home visit and repeat prescription request.
5 o'clock, 6 o'clock p.m. Paperwork, e.g. referral to secondary care. Academic tasks, telephone calls to patient, private medical examination. And 6 o'clock p.m. phone switch to out of hours service. In Spanish. 10.1. Completa las oraciones, mira la sección A de la página opuesta para ayudarte. Los niños, las personas mayores de 60 años y las personas con algunas enfermedades crónicas no tienen que pagar los cargos por recetas médicas en el Reino Unido. Los pacientes con problemas de movilidad pueden ser incapaces de salir. Están confinados en casa. La cita promedio con el médico de cabecera dura 10 minutos. Un suplente es alguien que ocupa el lugar de un miembro del personal que está de permiso. La atención fuera del horario laboral se conoce como tratamiento fuera de horas. 10.2. Forma combinaciones de palabras usando una palabra o frase de cada recuadro. Una palabra puede usarse 2 veces. Mira la sección A, B y de la página opuesta para ayudarte. La primera es cambiar los vendajes, hacer citas, hacer visitas domiciliarias, realizar cirugía menor, derivar a un paciente, dirigir una clínica, supervisar al personal y tomar recados. 10.3. ¿Qué miembro del equipo médico sería responsable de cada una de las siguientes tareas? Mira la sección B de la página opuesta para ayudarte a dirigir una clínica para ayudarte. Dirigir una clínica para mujeres embarazadas, matrona. Enseñar a un paciente cómo fortalecer su pierna rota, fisioterapeuta. Informar a un médico de cabecera que un paciente no puede salir a su cita, recepcionista. Dirigir a una clínica para personas que quieran perder peso, enfermera del consultorio. Visitar a un paciente que acaba de regresar a casa tras una operación de hernia, enfermera distrital. Realizar chequeos a niños en un barrio pobre, visitadora sanitaria. Organizar la cobertura para un médico ausente, gerente del consultorio. 10.4. Completa el diario de la tarde del Dr. Stewart. Mira la sección A y C de la página opuesta para ayudarte. Desde la 1 a las 2 de la tarde, reunión del equipo médico durante un almuerzo con sándwich. De 2 a 4 de la tarde, consulta de la tarde. 12 del mediodía, cita de pies de 10 minutos. De 4 a 4:20, pausa para el café. One more time. De 2 a 4 de la tarde, consulta de la tarde, 12 citas de 10 minutos. De 4 a 20 de la tarde, pausa para un café. De 4:20 a 5 de la tarde, revisar con la recepcionista los recados, atender visitas domiciliarias y solicitudes de recetas repetidas. De 5 a 6 de la tarde, trabajo administrativo, por ejemplo, derivaciones a atenciones secundarias, tareas administrativas, llamadas telefónicas a pacientes, exámenes médicos privados. Y por último, a las 6 p.m. se desvían las llamadas al servicio fuera de hora.